día viernes 12 de junio del año 2020. Es la fecha de hoy. Teníamos una cita previa para estar aquí y gracias a Dios, después de haber cumplido con las decisiones que teníamos que tomar para este día y la próxima semana, están cumplidos. Gracias a Dios ya estamos aquí dispuestos para llevarle a usted una nueva ocasión de estar juntos y le damos a usted la cordial bienvenida, a usted que amablemente nos ha visto y que también nos ha dado un mensaje, nos ha dado una palabra de apoyo, quizás también un mensaje sobre una necesidad. Pero quiero comenzar esta mañana y luego hacemos una oración. Quiero comenzar esta mañana haciéndole a usted una pregunta. ¿Ha tenido usted responsabilidad para consigo mismo en el cuadro de su vida? Lo que estoy preguntándole con esto es, ¿se ha acercado usted a la palabra de Dios? ¿Ha hecho usted una decisión santa, una decisión verdadera de acercarse al texto de la palabra de Dios para aprender de ella? Quizás para arrepentirse, quizás para pedir perdón, quizás para acercar un poco su corazón a esa sabiduría que Dios ha dado para iluminar nuestro corazón, iluminar nuestro ser y llenar de conocimiento eso que es la persona de Dios a nuestra vida. Este archivo se llama hoy ¿Seguimos o continuamos en nuestro conocimiento de Dios? Porque es lo que realmente estamos haciendo. Dios nos ha dado por estos 3 meses que estamos ya cerrando la oportunidad que vengamos al conocimiento de Él por su palabra. Aquí no estamos tomando en cuenta ninguna tradición y ninguna costumbre, ninguna otra cosa, sino estamos tomando en cuenta solamente la persona de Dios y el delegado para que lo hagamos nosotros de nuestro conocimiento, que es el Espíritu Santo de Dios y desde luego la palabra que Jesucristo nos ha hablado para que nuestro conocimiento sea verdadero, sea real y sea suficiente para que nosotros tengamos un contentamiento de tipo personal. Es decir, estamos nosotros en este proceso conociendo a Dios en verdad y en el cuadro de la bendición de saber que estamos realmente en la oportunidad de conocer a Dios. Oiga la expresión, estamos en el conocimiento de Dios como debe ser conocido. Pues realmente no es una función de la religión el darnos a conocer a Dios. La religión solamente se conforma de normas humanas, normas de tradiciones, normas de algunos que se han levantado como líderes para imponer sobre la cabeza y el corazón de otros las leyes que a ellos les parecen prudentes. Por eso es que hasta aquí existen congregaciones en las cuales se imponen algunas cosas muy humanas, como por ejemplo la forma del vestido, el que no se lleven algunos pendientes o el que no se lleve alguna situación en el cuerpo o en la vestidura, porque lo reprenden, porque lo suprimen. Y realmente eso no tiene que ver en nuestro contexto, no tiene que ver con el conocimiento de Dios y con lo que Dios ha dicho acerca de Él mismo en el recorrido de vida que tengamos nosotros. Hemos venido aprendiendo de esto y hoy vamos a continuar. Le digo, prepare su corazón. También le digo, prepare su Biblia. Debe tenerla para constatar que aquellas cosas que leemos aquí usted compruebe que son de las que están escritas en la Biblia. Hay tantas versiones en la Biblia que usted puede tener más de una. Yo tengo aquí la versión de Reina Valera de 1960. Es grande porque el tipo de letra que yo uso para leer es grande. Así que por eso mi Biblia es esta versión Reina Valera de 1960. Tengo aquí 2 versiones que son populares y que también me ayudan mucho a entender los textos que están aquí en esta Biblia traducidos del original. Usted hágase acompañar de las Biblias que quiera para poder consultar, para tener una fuente a la cual usted acude, para que la sabiduría no solamente sea de un pensamiento o de una imaginación. Muy bien, otra pregunta. Me recuerdo que quedamos desde la vez pasada
en que usted debía tomar unas partes de la Biblia para copiarlas. El otro día le dije acerca de uno de los salmos de la palabra del Señor que estaba en uno de los libros de Samuel. Le dije, cópielo y aprenda. Sí, hace poco, el día de ayer también recomendaba lo mismo en nuestra emisora de radio para decirle a la gente que también copiara esto en un cuaderno nuevo para que pudieran realmente experimentar el gozo que significa recibir la palabra y ponerla con nuestra propia mano en un cuaderno donde estamos escribiendo renglones rectos. Muchos de los renglones que escribimos en nuestra vida, en lo que ha pasado, han sido renglones torcidos. Han sido renglones que comenzamos bien y los terminamos mal porque realmente nuestro conocimiento de Dios era muy poco, era muy vago y en algunos casos solo escribimos, pero no del conocimiento de Dios, sino de nuestras propias elucubraciones. Pero hoy estamos en la palabra, hoy celebramos la presencia de Dios en nuestra vida personal y también en nuestra vida familiar y estamos contentos de poder decir estamos en el camino correcto. ¿Por qué? No porque lo pensamos nosotros, sino porque la misma Biblia nos lo declara. Así que esta mañana, al presentarle un saludo a nombre de la Iglesia Cristiana Tabernáculo de la Fe, ubicada en la Quinta Avenida 6-30 de la Zona 1, estamos felices de que usted está en contacto con nosotros a través de las redes. Estamos en el Facebook y estamos en el YouTube. Así que muchas gracias a usted si nos deja un mensaje a través de la misma página o nos deja un mensaje al teléfono que hemos dado otras veces, el 56 93 77 20, y tendremos el gusto de responderle y tal vez, depende de la distancia, de llevarle algún material para que usted lea, para que usted aproveche de su tiempo libre. Todos tenemos oportunidad después de las 6 de la tarde de tener nuestro buen tiempo de lectura. En el caso nuestro, con mi esposa, tenemos 2 horas de lectura diaria de la palabra de Dios. Y luego platicamos de los textos que hemos leído, de las conclusiones que hemos sacado. Le invitamos a que usted haga lo mismo. Usted no tiene razones para aburrirse. Usted no tiene razones para desesperarse. Usted está en el conocimiento de ese ser maravilloso, santo y sublime, al cual lo llamamos Dios. Y Él se ha comunicado con nosotros por medio del camino, el camino de la vida eterna que es Cristo Jesús. Recuerde usted, las palabras son: yo soy el camino y la verdad y la vida, y la sentencia es: nadie viene al Padre si no es por mí. Así que estamos en el camino correcto cuando estamos en Cristo Jesús y aprendiendo de Él. Oremos. Yo le doy la bendición de poder decirle en este momento: vamos a hablar con Dios, oremos y estemos delante de Él según los méritos de Jesús, el Cristo de Dios. Muchas gracias, eterno Dios y Padre nuestro. Gracias por la dichosa oportunidad que tenemos de estar delante de ti, no valiéndonos nosotros de nuestros propios méritos, no valiéndonos nosotros de nuestras propias justicias, como dice el profeta Daniel, sino valiéndonos de aquellas promesas, de aquellos valores que hay en la santa persona de Jesucristo, estos valores que están puestos delante de ti a favor nuestro, Señor, la sangre inocente ofrecida en el Calvario allá, ¿sí?, cientos de años atrás, pero que el día de hoy tiene exactamente el mismo poder y las mismas virtudes que ha tenido siempre. En los méritos de Cristo Jesús, Señor, te agradecemos el favor de tu perfecta voluntad sobre nuestra vida, el favor de tu amor que nos sostiene, el favor de la bendición de tener tu palabra con nosotros y el favor de darnos el entendimiento para que tu palabra fluya y que tengas presencia en todos los actos de nuestra vida. Gracias por tu bondad, por tu grandeza, por tu misericordia y porque podemos en esta hora alegrarnos en Cristo Jesús, celebrar la resurrección que Él mismo tuvo por haberse levantado de la tumba, por haber vencido la muerte y por haber salido de la tumba por cuenta propia. Y también, Señor, por invitarnos a todos los demás a creer en Él, porque Él es
Creéis en Dios, fueron sus palabras. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar. El niño está preparado, porque el día que nos vayamos de aquí vamos al lugar preparado para nuestra vida. Dice el Señor Jesucristo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Así que esa fe nos levanta este día y sus promesas son fieles, como siempre lo han sido, así también el día de hoy. Te bendecimos, Señor Dios nuestro, en el entendimiento de Jesús el Cristo y también en el poder del Espíritu Santo, a quien también sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, para este día entonces hemos estado haciendo estudios de los cuales hoy voy a presentar casi como quien dice un resumen. Dice por ahí una expresión muy popular que cuando uno olvida de dónde viene, está condenado a regresar a ese mismo punto en el futuro. Que cuando uno olvida su historia, uno también está condenado a repetirla. Esto lo digo porque hay quienes han presentado sus puntos de vista que el mundo debiera olvidar aquello que tiene que ver con el holocausto hecho con el pueblo de Israel. Pero el día que el pueblo de Israel olvide el holocausto que tuvo que pasar antes de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo de Israel estaría condenado a repetirlo en el futuro, pero no podemos olvidar esto, porque no podemos hacer de lado los archivos, los videos, las fotografías, las películas que demuestran que ese holocausto fue realidad. Que los miles de miles que fueron asesinados en ese tiempo, tuviera que repetirse la historia ahora o en el futuro, en consecuencia de que nos olvidemos de algo que el mundo es testigo, que así pasó, y de que realmente eso hizo una gran calamidad al pueblo de Israel. También no podemos olvidar la historia escrita en la Biblia acerca de lo que ha pasado con el pueblo de Israel. Usted sabe que un día Israel le pidió al profeta Samuel que le dijera a Dios que ellos querían tener un rey, así como también las demás naciones lo tenían. Y la historia es larga, pero yo le resumo la historia diciéndole que el pueblo de Israel pidió tener un rey y Dios les concedió a Saúl para que él fuera el primer rey sobre ese pueblo. Saúl también terminó siendo descalificado por Dios, porque realmente Saúl no tuvo la estatura del ministerio que había recibido como primer rey sobre él. Y digo gran nación porque es la única que Dios ha escogido para hacerla su pueblo. Las demás naciones no son tan grandes como Israel. Israel realmente es la única que lleva la preeminencia en esto. Ellos fueron los escogidos por Dios para ser su pueblo y una nación santa. Luego sabemos que después de Saúl, Dios colocó un rey acorde a su propio corazón y escogió a David. David, el hijo de Isaí. David tuvo 6 hermanos varones y 2 hermanas mujeres. La historia usted la encuentra en el primer libro de Crónicas. Ahí usted lee la historia del rey David y la encuentra con nombres. Y es una bendición que podamos tener todos los textos bíblicos de referencia para no perdernos en la historia. Y luego, después de David, entonces toca al tercer rey, en este caso Salomón, ¿sí? Que también fue hijo de David, y sabemos que él fue el tercer rey. Por el pecado de David, cuando estaba en el ministerio del reinado de Israel, él fue infiel en 2 o 3 aspectos de la vida personal, y la sentencia de Dios fue que el castigo sobre David iba a ser esencialmente dos aspectos. El primero de ellos, que la espada no se iba a separar de la casa de David, lo cual lo miramos en todos los libros y los escritos que tenemos en nuestro alcance. Y lo segundo es que el reino iba a dividirse, y las consecuencias son pagadas cuando el reino se convierte en una parte el reino del norte y la otra el reino del sur, con 2 capitales a la vez. Y cada uno de esos pueblos comenzó a tener reyes, porque el sistema de gobierno ya existía, y es precisamente de eso de lo que quiero hablar esta mañana, estando en el capítulo 22 del segundo libro de Reyes.
Este capítulo 22 nos ubica ya como un personaje. Y previo a eso voy a decir que los reinos, o en este caso el reino del norte y del sur, tuvieron diferentes reyes. Pero la mayoría de ellos, hombres malos, hombres que se movieron según sus pasiones y que no supieron honrar a Dios en el reino, sino que se dedicaron a gozar de los deleites, de los placeres y de las virtudes que la misma posición de gobierno les había traído. Hubieron reyes realmente perversos y realmente muy pocos de ellos fueron buenos reyes, buenos personajes para hacer su oficio en el reino que les había sido confiado. Pero aquí vamos a hablar de un personaje. Su nombre es Josías. Josías fue uno de los reyes que gobernó los dos reinos, Judá. Y entonces comencemos a leer unos versículos para entrar al contexto de la enseñanza de este día, y espero yo que su corazón sepa distinguir entre lo bueno y lo malo. Aunque estamos viviendo en este tiempo peligroso, este tiempo en el cual realmente muchos andan confundidos al punto de no saber la diferencia entre su mano izquierda y su mano derecha, de no saber lo que hace diferencia entre lo santo y lo profano. Eso a muchas personas les está pasando. Muchos que ya han perdido realmente el norte, la visión de las situaciones de la vida natural y de la vida de fe, ya se perdieron realmente porque no tienen una orientación exacta. La orientación sabemos que es eso, porque precisamente los que usamos reloj sabemos que la orientación nos las dan las posiciones de las manecillas. Y sabemos el momento que estamos viviendo. Hoy son casi las 11:30 de la mañana. Esas manecillas me lo dicen a mí. Y además de esto, una brújula nos indica el norte correcto. Si una brújula nos da a nosotros una señal errática, un norte no definido, es una brújula que ya no sirve. Y ciertamente a muchas personas les ha pasado así. Su brújula, no hablando de el objeto, el instrumento que netamente nos anuncia hacia dónde está el norte, entonces ya perdemos la... Nosotros sabemos que el norte está hacia esta dirección y por lo tanto el sur está en posición contraria y los dos polos intermedios, este y oeste, quedan muy bien definidos cuando sabemos el norte. Pero cuando una persona no sabe la dirección, dónde está, ni a dónde va, es una persona desorientada y ese realmente ya está perdido. No tiene que perderse, este ya se perdió. Muy bien, entonces vamos a comenzar conociendo con los primeros versículos del capítulo 22 y repito, estamos en el segundo libro de Reyes. ¿Qué recomendación le digo yo? Antes de que comencemos a leer para entrarle a este texto maravilloso de la palabra, recomendarle en cuanto que sea posible usted lea el primero de los dos libros de los Reyes, completo, y también lea el segundo, y saque apuntes, ponga señales. Yo uso crayones de color que sirven para resaltar datos importantes y para que pongamos en nuestra Biblia las señales identifican aquellos puntos de interés. Usted puede hacer lo mismo también. Al fin y al cabo, usted deberá tener una Biblia de estudio y una Biblia de lectura para que usted pueda tener 2 o 3 Biblias que pueda señalar, que pueda colorear y que puedan... Oiga esto tan delicado, entender la palabra de Dios. No solo leerla, sino entenderla. Ya más allá usted va a llegar al punto de estudiar la palabra, y eso realmente es más delicado. Pero entremos esta mañana y yo le doy una cordial bienvenida a usted que ha estado pendiente de nuestras entregas. Nuestra motivación para que usted realmente levante su corazón y se prepare desde el día anterior, sabiendo que en la mañana del siguiente día va a tener un tiempo santo con Dios, en el tiempo de la lectura de su palabra. Leemos y dice así la palabra: cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años, era un niño,
Sí, y sin embargo le tocó ser un rey sobre el reino de Judá. Comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 31 años. Muy bien. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscat. Ahí nos da las referencias sociales de cómo buscar realmente de dónde venía la procedencia de Josías. Muy bien. Hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Es decir, realmente, por eso le hablo de la brújula. Si uno se aparta a derecha, ya se fue de lado. Y si uno se aparta a izquierda, se vuelve a ir de lado, para el otro lado. Pero cuando uno mantiene su posición, entonces está en una condición de integridad. Es la que pide Dios para que nuestras decisiones y nuestras devociones sean correctas. No se desvió ni a uno ni a otro lado. A los 18 años, todavía un joven tierno, a los 18 años del rey Josías, envió el rey a unos delegados para que fueran a hacer una comisión de gobierno. Esto es una cosa que sucede todavía en las naciones. ¿Qué hizo? Dice que envió al rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, o sea, al templo, para que fueran allá y llevaran un mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Aquí viene el mensaje, el mandado que los mandó a hacer el rey. Vayan al sumo sacerdote Hilcías y díganle que recoja el dinero que han traído a la casa del Señor, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. Y luego dice, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa del Señor para reparar las grietas de la casa. Le voy a poner solamente una idea adosada a esto para que usted me comprenda mejor. Estos son que ellos debían recoger las ofrendas que el pueblo había traído a la casa del Señor, la habían dejado ahí, y ellos tenían que recogerlas y llevarlas al que era responsable de los arreglos de allá en la casa del Señor. Y allá habían carpinteros, albañiles, habían constructores que estaban en la reparación de las instalaciones físicas de la casa del Señor. Ese es el motivo de todas las ofrendas que se entregan en la obra de Dios. Hasta el día de hoy seguimos actuando así. Y yo le explico un poquito de esto. Nosotros aquí tenemos mantenimiento de nuestras instalaciones. En estos 3 meses que ya han pasado, no se ha dejado de hacer limpieza diaria de las instalaciones. Y eso requiere un pago para quienes lo vienen a hacer. Además de esto, estamos en el uso de instalaciones, de ver que haya suficiente agua, de que funcione la cisterna y de que funcione la bomba y de que funcionen todos los servicios físicos que esta instalación necesita. Y se necesita que se haga un mantenimiento de estas instalaciones y eso requiere que el pueblo ofrende. Pues gracias a Dios el día de hoy, hasta hoy, la gente de esta congregación ha estado fiel ofrendando, porque hasta aquí no hemos decaído en nada en el presupuesto de mantenimiento de la obra de Dios. Aún le digo, hemos tenido suficiente para aportarle a las familias que están padeciendo necesidad. Les hemos enviado recursos para que ellos tengan. Algunos les enviamos un cartón de huevos, les enviamos azúcar, les enviamos fideos, les enviamos sopas, mosh y otros recursos que se han repartido para que la gente no padezca necesidad. Es lo mismo. Escuche usted este texto como dice aquí, que se les lleve el recurso para reparar la casa del Señor a los carpinteros, maestros, albañiles y para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Esto se necesita en todos lados. En nuestro caso se necesita pintura, se necesita repello, se necesitan recursos. Y dice, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les ha confiado, porque ellos proceden con honradez. Mire que esto me alegró de corazón el haberlo leído. Vuelto a leer, digo yo, me alegró de corazón porque realmente a los que están a cargo de esto en la obra de Dios, no se les tiene que poner un controlador. Dice, porque se entiende que
que está haciendo esto obra con integridad, obra con la devoción del caso de poder realmente hacer buen uso de lo que son los recursos del Señor dentro de su obra. Tanto cuidado merecen las instalaciones físicas como las personas humanas que formamos la iglesia de Jesucristo de los días actuales. Pero venimos al caso de lo que está pasando allá. Entonces, subieron e hicieron el mandado que les fue dicho. Ellos fueron allá y dijo entonces el sumo sacerdote Hilcías a Safán, porque llegaron a entregarle el mandado, pero el encargado de la obra, cuando recibió este dinero y agradeció que le llevaran el mandado, entonces él le dice al mensajero, ¿sí? Le dijo: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías, que es el encargado de las reparaciones del templo, dio el libro a Safán, el mensajero, y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y le dijo: oiga la respuesta. Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor. Asimismo, sigue dando su informe. El escriba Safán declaró al rey diciéndole: el sacerdote que está allá en el templo, que se llama Hilcías, me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Aquí comienza una historia muy, muy preciosa, emocionante, diría yo. Una historia que realmente toca el corazón. Usted sin duda ha tenido la oportunidad de estar presente en un acto físico o en una película que le llega al corazón y que lo hace llorar. Sí, a mí me ha ocurrido eso. Yo tuve la oportunidad con mi familia hace poco de estar reunidos con ellos en nuestra casa y observar una película realmente que me agradó mucho. Y puedo decir que esa película tan emotiva, me hizo llorar varias veces. Realmente me hizo que las lágrimas se asomaran a mis ojos y mi corazón se compungiera, porque realmente aquello que uno está viendo le llega al corazón. Oiga lo que ocurre aquí. El rey le entregan el libro en su mano, que dice que lo encontraron allá en la casa del Señor. Le hacen entrega de un libro. El rey lo toma y lo lee, y también su secretario lo lee. Y cuando el rey escucha lo que está escrito en aquel libro, su corazón realmente es desgarrado. Oiga cómo lo cita la Biblia aquí. Dice entonces que cuando el rey, estoy en el versículo 11, cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Realmente rompió aquella túnica que ha de haber tenido, una túnica real, la desgarró, y su corazón con ello sin duda lo llevó a arrodillarse y a llorar y a orar delante de Dios la pena que en aquel momento se le había congojado en su corazón. Desgarró su vestidura. ¿Qué más hizo? Luego el rey dio orden, estoy en el versículo 12, al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, y a Acbor, hijo de Micaías, y al escriba Safán, y a Asaías, siervo de Dios, y les dijo estas palabras: vayan y pregunten al Señor por mí y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Es decir, la Biblia de aquel entonces. Esto lo encontraron y lo hemos leído. Porque grande, oiga el descubrimiento del rey, grande es la ira de Dios que se ha encendido contra nosotros. ¿Cuál era el motivo del enojo de Dios? ¿A qué causa Dios tiene un corazón lleno de ira? ¿Por qué razones el rey se compungió? ¿Por qué desgarró sus vestiduras? ¿Por qué lloró? ¿Y por qué llamó a los principales de su reino y les dijo: vengan todos y escuchen, porque Dios está enojado? ¿Qué dice el rey aquí? Escuche usted. Por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, conforme a todo lo que en él está escrito. Y me recuerda que en el libro de Josué
Dios había dicho a Josué desde ese sexto libro de la Biblia, de aquel entonces, le dijo: nunca se separará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Pero no lo hicieron así, especialmente estos hombres de los cuales habla aquí este texto, de los hombres que estuvieron en el libro de Jueces y también en el libro de Samuel, hasta que vienen a estar con los reyes sobre el pueblo de Israel. Del conocimiento de Dios. Ellos se alejaron de la voluntad que Dios había dejado escrita en su palabra, pero habían actuado con desconocimiento y el libro lo tenían perdido y lo tenían olvidado en un lugar en el cual nadie lo leía y nadie lo publicaba. Entonces, ahora que el rey lo descubre, se hace responsable de esto y dice: nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que fue escrito. ¿Sabe qué pasa? Que actualmente muchas personas están creyendo que van siguiendo a Dios y lo que están haciendo es solamente siguiendo un camino religioso que les es marcado, pero que no tienen conocimiento de Dios. Están siguiendo tradiciones, están siguiendo costumbres de los pueblos, pero en cuanto a conocimiento de Dios no hay. ¿Y cómo están obrando? Están como Vicente, porque aquel refrán dice que ¿a dónde va Vicente? A donde va toda la gente, dice. Y están haciendo las cosas por costumbre, pero no por conocimiento personal de la voluntad de Dios. Y el rey reacciona aquí muy positivamente, y me agradará mucho que usted comprenda lo que va a pasar en las líneas siguientes. Entonces fueron, dice el sacerdote, la referencia es que este grupo de personas van allá con una profetisa que se llama Hulda, y ella está habitando en otro lugar. Los que van allá se llaman Hilcías, Ahicam, Acbor y Safán, y Asaías van a la mujer que se llama Hulda, y ella vive allá, era mujer de Salum, hijo de Ticpa, hijo de Aras, y guarda de las vestiduras. Eso se trata de que él era el que guardaba las vestiduras de los sacerdotes, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Este grupo de personas viene con la profetisa y le dicen que el rey los mandó allá con ella para averiguar qué va a pasar con el reino y qué va a pasar con el rey. ¿Y por qué los manda? Porque sí entiende que la profetisa, en este caso, que se llama Hulda, y los profetas, se entiende que ellos están, por decirlo de una manera, viendo a Dios. Sí, hay profetas de los cuales se les llama videntes, porque se dice que ellos tienen la facultad de ver más allá de lo natural. Ellos tienen puestos sus ojos en Dios y, por decirlo así, como que ven a Dios. Entonces esta gente va con la profetisa Hulda y le preguntan qué va a pasar con el rey y con el reino. Y ella tiene una palabra de respuesta que en cierta forma es muy estricta, pero muy consoladora. Y yo espero que usted también tenga una palabra de Dios para su propia vida, para su propia familia, y quién sabe si no hasta para su propia empresa. Ahora todos tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, y mayormente si esta palabra es la que necesitamos o ansiamos tener. Entonces escuche usted, ella les envía la respuesta: así ha dicho el Señor a Israel, digan al varón que los envió a mí, es decir, díganle al rey. Así ha dicho el Señor, versículo 16. He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre todos los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Dios no se retracta de su palabra, sino que Dios le dice: lo que fue dicho, así va a suceder. Pero hay una palabra de consolación todavía. Por cuanto esto es lo que Dios dice, la razón de su enojo. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. No me negará usted que en nuestros mismos pueblos la gente acude a situaciones en las cuales se arrodillan o queman algún tipo de sacrificio allá, algunos queman copal, otras cosas. No sé lo que en
nuestro país sucede, que queman maíz, que queman arroz, que queman muchas cosas, que riegan también trago para que en aquel sacrificio que hacen vaya a Dios. ¿Y qué están haciendo con eso? Apartándose del camino que Dios trazó para nosotros los hombres. Ellos ofrecieron, dice aquí, incienso a dioses ajenos, provocando a ira con toda la obra de sus manos. Y dice Dios hablando por la profetisa Hulda: mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, ¿sí?, que os ha enviado para que pregunten a mí para qué va a pasar con ellos, le van a decir así: así ha dicho el Señor de Israel, por cuanto oíste las palabras de este libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de mí, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrían a ser asolados y malditos. Oiga, que la palabra es muy sincera. Y rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice el Señor. Claro, si usted se da cuenta de que ha vivido lejos de Dios y lejos de su pura, santa y perfecta voluntad, el día que usted regrese a Dios asumiendo su culpa y exteriorizando su culpabilidad, Dios le va a oír, Dios le va a comprender y Dios le va a dar una respuesta a su propio corazón. A este rey, que ya dijimos que Josías es su nombre, a este rey Dios le da una palabra de esperanza encima de la palabra de juicio que ya le dejó ver por la profetisa Hulda. Pero ¿cuál es la palabra que le consuela el corazón a Josías? Es esta: por tanto, dice Dios, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Es decir, vas a morir tranquilo y no vas a ver ninguna de las calamidades que están anunciadas. Vas a morir en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos le dieron al rey la respuesta. ¿Sabe una cosa? Josías pudo morir tranquilo porque Dios le garantizó que las cosas que él iba a traer como consecuencia del pecado del pueblo iba a ser hasta que el rey ya hubiera muerto. Muy bien, pero realmente Josías actúa más responsablemente todavía, y eso quisiéramos ver nosotros en los gobernantes de las naciones, que doblan su cerviz y que se humillan realmente para clamar a Dios, no solo por sus propias vidas, sino por el pueblo que gobiernan, ¿sí? Gobiernos que tienen bajo su condición de gobernantes a millones de mundo. Dice que nosotros aquí en Guatemala somos un poco más de 16 millones. Creemos que es mucha gente. Sin embargo, hay gobernantes que tienen a 250 millones de personas, habitantes de su pueblo, y sobre ellos es quien gobierna. Hay pueblos de más de 500 millones de personas en las naciones del mundo, y realmente ese peso debe ser un peso agobiante. ¿Qué van a hacer esos reyes si están gobernando tal cantidad de gente y no conocen el camino de la justicia y no conocen el camino de la verdad y se alejan muchas veces con sus decisiones muy dicho? ¿Cómo pesará en el corazón de aquellos cuando se den cuenta del gran pecado que tienen en sus vidas de haber firmado decretos o firmado leyes que van en contra de la voluntad de Dios? Sí, mire usted, hace poco, el 25 de mayo, recién pasado, hace muy poco todavía, el 25 de mayo el presidente de Costa Rica dio a conocer que en esa nación que nosotros creemos es muy instruida, muy educada, realmente en Costa Rica no se tiene un índice alto de gente indígena, porque allá prácticamente las culturas indígenas fueron borradas. Toda la gente es estudiada, toda la gente tiene capacidad, no hay un índice alto de analfabetismo como en nuestra amada Guatemala, y sin embargo quienes gobiernan esa nación autorizaron el casamiento entre personas homogéneas, es decir, un hombre con otro hombre y una mujer con otra mujer se están entrando en matrimonio. Pero ¿dónde entonces tienen el entendimiento de esas gentes?
¿Dónde tiene el presidente de esa nación? ¿Dónde tienen lo que legislan en esa nación el cuadro de vida matrimonial que está escrito en el canon de Dios en la Biblia? Pues el matrimonio no es una institución que plantó el gobierno de la nación, no. Y tampoco tiene el privilegio de regirla. Es decir, el matrimonio no está regido por el gobierno de la nación. No, ¿por qué? Porque existe un canon establecido por Dios, dado a los hombres para que vivan en sociedad. Y en el primer libro de la Biblia, en Génesis, nosotros leemos que Dios hizo al hombre lo hizo varón y lo hizo mujer, para que de ellos dos se formara una unidad que trajera como fruto el establecimiento de la familia. Y déjeme decir usted, la familia es la base de la sociedad, aquí y en China. Bueno, no mencionemos a China, pero aquí y en cualquier otra parte del mundo la familia tiene como base natural la unión entre un hombre y una mujer, que deciden por cuenta propia vivir en matrimonio y formar entre ellos la descendencia que quieran tener. ¿Cómo el hombre pretende tener derecho o acceso para regular eso? Si eso no tiene una forma de regulación humana, eso está establecido desde el principio. Varón y hembra los creó Dios y los bendijo Dios y les mandó aquello que nosotros leemos allá en Génesis, y les dijo que crecieran y que se multiplicaran y que sojuzgaran la tierra y que la labraran. Ese es el designio para el matrimonio. Vivir en santo matrimonio, es decir, un hombre y una mujer se ponen de acuerdo para vivir en familia y procrear y vigilar. Los procrearon, crezcan en salud. Ese es el designio sobre la familia. ¿Cómo un gobierno entre los seres humanos se pone a querer legislar esto con leyes diferentes? ¿Cómo ellos se atreven a cambiar el cuadro de vida? ¿Y por qué es? Porque no conocen el camino de Dios, porque han cerrado sus ojos y su conciencia, porque su conciencia les está marcando sin duda que ellos hicieron mal con eso, y sin embargo se metieron a hacerlo. ¿Y qué están haciendo con eso? Mostrar realmente no escuchar la palabra de Dios como está escrita en su libro, y escoger un camino diferente para hacer las cosas de una manera contraria. No le digo que la gente en este tiempo ya no distingue la diferencia entre su mano derecha y su mano izquierda. No le digo que la gente ya está desorientada realmente para no hacer distinción entre lo que es santo y lo que es profano. Hay mucha gente así. Yo espero que usted no. Y si fuera el caso, usted tiene la palabra de Dios en sus manos con las cuales volver al orden de lo que Dios dijo y permitió, tanto en el principio como en los días de ahora. Entonces ahora, ya habiendo puesto un solo ejemplo para eso, la profetisa Hulda le dice a ella la respuesta para el rey de aquella nación y le anunció que el juicio que Dios había emitido para aquel poblado no iba a ocurrir en los días de la vida del rey Josías, sino que él iba a morir primero y después iba a venir el juicio. Ahora entramos al capítulo 23 de este libro segundo de Reyes. Y ahora mire usted las razones de cómo es que el pueblo se alejó y cómo hay un hombre interesado en hacer regresar al pueblo de Dios a lo correcto. Es decir, es como que el timón de este vehículo que se llama la nación de Judá va hacia el desfile para una muerte total, y resulta que el rey se pone al timón y lo endereza para regresar a la senda correcta y no irse al desfiladero. Y esto es lo que Josías nos enseña, y quiera Dios que lo aprendamos nosotros para que si nuestra familia está saliéndose del sendero correcto, haga usted lo necesario para regresar a lo correcto y vivir en sobriedad. Oiga, como dice la Santa Escritura, capítulo 20. También consultar en otras Biblias. Hay una Biblia preciosa que es la Biblia de Jerusalén, y hay otra Biblia que se llama Nácar Colunga y otra Amad. Usted busque esas versiones, todas dicen lo mismo. El conocimiento de Dios es cercano ahí y lo vamos a aprovechar. O por este momento yo leo esta que es la
versión Reina Valera del año 1960. Entonces dice que el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. El gobierno citó a las personas adultas, sabias y conocedoras. Muy bien, los que ya tenían no una década, sino muchas décadas, ya eran personas adultas. Y subió el rey a la casa del Señor, con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo. Esa era una multitud. Subió con todos ellos. Esa fue una caminata impresionante. No eran 10 personas, eran muchas personas. Desde el más chico hasta el más grande fueron en esa caravana. Me interesaría que las caravanas que ahora transitan en aras de irse a los Estados Unidos, realmente alguien se parara a leer en voz alta la palabra de Dios para ver cuán correcto es lo que están haciendo. Y aquel día dice que desde el más pequeño hasta el más grande oyeron cuando fue leída, oyéndolo ellos, o sea, aquella multitud, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Dios. Muy bien, la gente tiene necesidad de oír la palabra, no tiene nada más necesidad de acudir a actos que son muy profusos en religión, pero que desconocen la voluntad de Dios. Aquí se está dando a conocer la voluntad de Dios por lo que Él había escrito por los profetas. Estamos en el versículo 3, 23:3. Y dice, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Dios de que irían en pos de él y guardarían sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos, escuche, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y escuche usted, y todo el pueblo confirmó el pacto. ¿Sí? La diferencia entre una cosa y otra cuando dice que una cosa se hace con todo el corazón y el alma. Por ejemplo, ahora, no estamos reuniéndonos en la gran congregación, no tenemos cultos generales ahora, todo está suspendido. Pero ¿qué ocurriría cuando se nos dé la autorización para de nuevo congregarnos? La gente tendría que venir otra vez a la congregación, pero a diferencia como venía antes, con un corazón pesado, con una situación de desgano. Ahora tendría que venir con todo el corazón y con toda el alma a la celebración de la fiesta espiritual que es cada culto. Tendríamos que venir a levantar las manos, a aplaudir, a cantar con toda el alma, porque entendemos que eso lo necesitamos y realmente con todo nuestro corazón lo queremos. Sin embargo, puede ser que algunos vengan y se asomen todavía temerosamente a ver si de verdad se puede o no se puede. Bueno, cada quien sabe cómo está su propio corazón. Pero nosotros miramos lo que pasó con el pueblo, este pueblo aquí de Judá y el reino, que se juntaron en Israel, en Jerusalén, para que fueran allá todos a adorar a Dios y a obedecerle. Bueno, como el tiempo ya va llegando a su final, quiero concluir a la mitad de esta reflexión para que en la próxima ocasión, muy posible el martes, toquemos la segunda parte. Pero entonces dice que el rey mandó al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, o sea, los que tienen el oficio de poner por obra la palabra del rey, en este caso. Y dice que sacaran del templo de Jehová, el templo del Señor, todos los utensilios que habían sido hechos para un dios falso que se llama Baal. Tuvieron que sacar aquello de allí, y que habían sido hechos también para Acera, otro ídolo, y para todo el ejército, porque aquella gente había adorado tantas cosas, ya no habían adorado a Dios, habían supuestamente adorado a lo que no es Dios. Que lo sacaran, ¿y qué ocurre? Dice que lo sacaran todo y los quemó fuera de Jerusalén
en el campo del Cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. ¿Qué pasó con esto que era una fuente de idolatría? Todo fue pasado por fuego. Todo se quemó por orden del rey. Y el rey, actuando en obediencia a la palabra de Dios, pues esta era la razón del enojo de Dios. Y el rey Josías muestra realmente su arrepentimiento y su conversión a los caminos de Dios. ¿Usted ya se convirtió? ¿Usted ya cuenta que hay una conversión en su corazón? ¿O sigue usted apegado todavía a situaciones de imágenes religiosas? ¿Quién sabe qué? Porque puede haber tanto que usted pudiera tener conservando ahí, y realmente eso solamente sirve para que Dios esté enojado en contra suya. Y las cenizas fueron juntadas para ser llevadas allá al torrente del Cedrón. Ahora, oiga lo que más pasó. Nos vamos a quedar ya muy cerca de aquí. Quitó también a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, los anteriores reyes a él, los quitó de su lugar para que quemasen incienso. Habían sido puestos ellos para que quemaran incienso en los lugares altos en todas las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a Baal, al sol y a la luna y a los signos del ejército de los cielos. Miren hasta dónde habían caído estos que eran del conocimiento y del pueblo de Dios. Habían caído muy bajo, ¿sí? En nuestro tiempo hemos oído quienes presentan adoración, unas situaciones que la gente ha dado por adorar por cuestiones de culto, por cuestiones de pensamiento torpe, y resultan incluso adorando la muerte o figuras de cualquier figura. ¿Qué hay que hacer con eso? Dios manda desde aquí a que el corazón de la gente se arrepienta y que por cuenta propia saquen aquello que es blasfemo y que lo destruyan. No me está mandando a mí, le está mandando a cada quien que haga eso, y por su propia voluntad. Y dice, hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa del Señor, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. ¿Sabe qué hicieron con esas cenizas? Las juntaron y se fueron al cementerio, a los sepulcros de aquellos que habían vivido paganamente, y les fueron a echar encima la ceniza de sus ídolos. Eso fue un juicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el juicio merece realmente aplicarse incluso a los que están muertos. Además, derribó los lugares altos de prostitución idolátrica. Esto es terrible. La prostitución idolátrica que estaban en la casa del Señor, en los cuales tejían las mujeres tiendas para la diosa llamada Acera. Fíjese usted hasta dónde habían llegado. Y el juicio de Dios va a la mitad, porque aquí continúa. ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque está aquí en la santa palabra del Señor. ¿Y por qué conviene leerlo? Porque conviene corregir nuestra vida, nuestro pasado, porque conviene realmente arrepentirnos. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente está pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos bendiga, y le pedimos misericordia, y sin hacer nada de responsabilidad nosotros. Nosotros tenemos que hacer algo que muestre nuestra responsabilidad en todo este proceso. ¿Qué nos está pidiendo Dios? Que limpiemos nuestra casa, que limpiemos nuestro camino, que hagamos lo procedente que la palabra de Dios nos está marcando para que nosotros seamos iluminados con la bendición de Dios, como lo fue el rey Josías. Dios le perdonó la vida y le perdonó de tal manera que pudiera morir en paz y que el juicio viniera después. Y ¿sabe qué me dijo una persona el día de ayer que tuve oportunidad de ministrar, y con esta misma palabra me dijo eso? Yo le pido a Dios que Dios me permita morir en paz, morir tranquilo. Yo no quiero que morir y sufrir toda mi vida con este pesar que tengo del pecado de mi vida. Y él está pidiendo morir en paz. ¿Quién sabe? Y Dios se lo conceda. Pero hay quien tal vez no pueda morir en paz. ¿Quién?
aquel que no se arrepienta, aquel que tal vez entendiendo la falta que cometió no pida perdón, aquel que tenga y ponga un corazón duro y no ofrecer al Señor un sacrificio de la eterna bondad que Él ha tenido para perdonarnos en Cristo Jesús. A esta lectura de este libro de los Reyes todavía falta mucho tiempo para que Jesucristo venga. Pero cuando Él vino, ustedes recuerdan que Jesucristo mismo lo que hizo fue ponerse nuestros pecados encima de Él. Bien dice el profeta Isaías, que está muy cercano aquí a los textos de nuestra Biblia, dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por su llaga nosotros fuimos librados. ¿Quiénes? Nosotros. Vino a este mundo con un llamado al juicio de Dios, el juicio fue sobre Él y sobre nosotros vino la bondad del perdón. ¿Quiere usted aprovecharlo? ¿Sí? ¿Cómo puede hacerlo? Reciba hoy mismo a Jesús como Señor de su vida. Reciba este día a aquel que es el Salvador perfecto. A la cruz del Calvario en lugar suyo. Aquel que es el Cordero de la expiación o el carnero de la expiación, porque aquel resultó trabado allá en la zarza en el momento en que Isaac iba a ser ofrecido en sacrificio por Abraham su padre. Ya no es Isaac el que muere, sino es aquel carnero que estaba trabado en la zarza, y esa es una figura, un tipo de Cristo Jesús, y que Dios permitió para que tuviéramos la oportunidad del perdón. Grande salvación le espera a usted en Cristo si usted recibe el plan de Dios. Hoy recíbalo. Yo lo estoy invitando para que usted reciba a Cristo Jesús en su corazón y se libre de la condenación eterna. No tenemos ninguna pena de morir, porque sabemos que algún día tenemos que morir. No tenemos ninguna pena. ¿Sabe por qué? Porque vamos a entrar a esa fase de nuestra vida que es el juicio, pero yo solo para encontrar que se nos otorgó perdón perfecto, libertad eterna, para ir a disfrutar de la santa presencia de Dios. Y eso no está basado en lo que yo digo, sino en lo que la palabra de Dios dice. Yo le entrego esta mañana una invitación cordial para que usted no espere más tiempo, sino que venga a Cristo Jesús y el conocimiento santo de Él, para que sepa que nuestro perdón está vigente y que la gracia de Dios nos permite esa reconciliación bien hecha en los méritos de Cristo. Estamos en común unión con el Padre, con su Hijo nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo de Dios que reina también en nuestros corazones. Hasta ahí le dejo con la palabra y continuamos el martes con este domingo que viene, en la fecha próxima, pasado mañana, estamos reunidos de nuevo para presentarle otro mensaje para que Cristo Jesús siga viviendo y gobernando en nuestro corazón cada día de nuestra vida. Lo invito para que oremos hoy en el nombre de Jesús. Eterno Dios y Padre nuestro que estás en gloria, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por tu Espíritu, porque tu Espíritu y tus palabras son vida. Vida para nosotros, Señor, porque esperamos la vida para servirte, para amarte y para regocijarnos en todas las oportunidades posibles contigo. Seguimos orando por nuestro país, por Guatemala. Seguimos orando por cada familia de nuestro país, para los que ya estamos en Cristo y para los que no quieren nada con Cristo. Seguimos orando por ellos. Seguimos orando por los que están viniendo al conocimiento de la verdad en estos días, pues ellos serán quizás la última cosecha y que vendrán al conocimiento de Dios por tu palabra y por tu Espíritu, y ellos también se salvarán de condenación eterna por haber obedecido en la fe. Señor, te damos gracias por los méritos y las virtudes que nos has dado a nosotros para proclamar tu salvación en Cristo y para proclamar que tú eres bueno para siempre. Que tu bondad, Señor, ha traspasado los siglos para alcanzarnos a nosotros también y hacernos parte de tu familia y de tu casa. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús, Señor nuestro, para siempre.
Amén. Muchas gracias a usted que amablemente nos escucha y nos busca. Le enviamos un cordial saludo en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor nuestro. Amén.